Démosle la bienvenida con un aplauso a las personas que se van a conectar, mis hermanos, mis hermanas que se conectan los domingos. Que Dios los bendiga abundantemente, no se vaya a desconectar. Cierre sus ojos ahí conmigo y presentemos nuestra mente y nuestro corazón al Señor. Toma unos segundos y dile: Padre que estás en el cielo, yo presento mi mente, mis pensamientos y mi corazón. Espíritu Santo, los traigo y los sujeto a tu voluntad. Señor, habla. Tu hijo, tu hija escucha. Deseamos conocer más de tu palabra. Deseamos ir más adentro, Señor. Y esta mañana conocerte más. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús yo lo oro. Amén y amén. Estoy muy emocionado por lo que está a punto de iniciar. Pues estoy preparando ya los temas para el CAP. Diga conmigo: movilización. Vamos a hablar un poquito en latín. Diga conmigo: Missio Dei. ¿Qué significan estas dos palabras? Lo veo el miércoles para que las investiguemos y las estudiemos. Quiero que busquen su Biblia rápidamente el capítulo 6 de Isaías, porque hoy vamos a estar navegando en este mar del profeta Isaías. Y mientras usted lo busca, quiero que se ubique en el Medio Oriente, año 740 antes de Cristo. Siria empieza a crecer como imperio. Todavía no era el gran poder sirio, aquel que conquistó toda la parte de Israel, que llevó cautivo a los israelitas, que llegó hasta los mares de Grecia, que peleó contra Leónidas, que cubrió toda Grecia y llegó hasta los límites de Roma. Todavía no era este gran imperio asirio, pero ya estaba empezando a consolidarse como una potencia mundial y militar. Al mismo tiempo, allá en la Bota, que hoy es Italia, en un lodazal empieza un pequeño pueblo que se empieza a convertir en ciudad, y ya se le empieza a denominar Roma, pero todavía es una pequeña ciudad que empieza a ser cosmopolita y no es la Roma que después se constituiría en el imperio mundial que conocemos. Ya el imperio egipcio, los imperios egipcios empiezan a decaer, ya están en decadencia, ya no eran lo que eran antes. Los grandes faraones ya solo son unos pequeños poblados que están ordenados en estructuras jerárquicas, que aún tienen un poco de poder militar, pero ya no es tanto. Y en Israel muere el rey Usías, aquel rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, que rescató la palabra y que volvió a Israel a la voluntad de Dios. Y empezó una bonanza, una época dorada que duró 50 años. Sí, también fue el rey aquel que, ya viendo que era muy salsa y que se las pudo, se puso muy galán y decidió entrar él al altar y elevar él la adoración, porque creía que como él era un buen rey no necesitaba de los sacerdotes, que en ese entonces la ley de Dios era que solo ellos podían ingresar al lugar santísimo. Se mete y le da lepra a causa de elevar fuego extraño, porque el único fuego que se podía levantar era el que levantaran los sacerdotes. En ese momento él comete ese pecado y entonces se regresa al palacio y vive el resto de sus días en el palacio encerrado por la lepra que tenía, lepra que finalmente lo consumió y le dio muerte. Y en el año 740 antes de Cristo muere, y marca la historia porque inicia una gran crisis social y religiosa en el pueblo de Israel. Hay crisis, hay temor por el futuro. Si hasta ahora había sido una bonanza, una época dorada para el pueblo de Israel, ahora sin este rey, ¿qué iba a hacer? ¿Será que vamos a volver a los reyes de antes que hacían lo malo delante de los ojos del Señor y que traían pobreza y asolación?
lo que más temían fue lo que les vino, porque ellos sabían que el próximo rey no iba a ser como este. Entonces, había mucha zozobra, había mucho temor, habría una crisis política a causa de falta de liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Había crisis política y social, había crisis geopolítica porque había un poder militar mundial que se estaba empezando a levantar y a conquistar. Había zozobra porque empezaba la escasez de los alimentos a causa de una fuerte sequía. Y como en nuestros tiempos Dios levanta hombres a los cuales les da palabra para que vayan y le den al pueblo paz y le hablen de esperanza y le hablen de futuro. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Vamos a leer primeramente el versículo 8. Dígalo conmigo: irá por nosotros. No, vamos a regresar al anterior. Vamos al 7. Diga conmigo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que denominé ¿a quién enviaré y quién irá? Empezamos esta temporada de movilización, hablando de la movilización de la iglesia. Y para empezar quisiera hablarles acerca del mandato que tenemos como cristianos de ir, de cumplir con nuestra obligación y de salvar a quienes aún no conocen verdaderamente su salvación, no conocen al Dios de la salvación y que por lo tanto viven en sus delitos y en sus pecados, viven tal vez en su ignorancia o peor, viven en su equivocación. En el capítulo 6 de Isaías vemos cómo en medio de todo aquel momento el Señor se le presenta a Isaías, uno del pueblo de Israel, y le muestra su gloria. La visión que tuvo Isaías sirvió para revelarle quién verdaderamente era Dios y que le pudiera conocer tal cual es. Ahora sí vamos al versículo 1 todos juntos y vamos a leer. Dice: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado dice, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, dice, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, diga conmigo, santo, santo, santo. Versículo 4, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí yo te toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Esta es una de las profecías mesiánicas más importantes que hay. Entre la de Isaías 53 y esta, podemos ver reflejada aquí una esperanza para el pueblo de Israel que estaba pronto a ser cautivo. Un Dios dándole una palabra a alguien, curándolo, santificándolo por medio de fuego, limpiándolo de su pecado y haciéndolo digno de llevar un mensaje de esperanza, de futuro y de salvación a un pueblo que, como bien decía ahí Isaías, era impuro. Estamos viviendo un tiempo en el que más y más se van a levantar las personas con mentiras, a engañarnos. Una sociedad que en lugar de celebrar la nueva vida y de entregarla al Señor, está predicando muerte, está predicando aborto, está predicando lo impío, lo malo. Más y más en este tiempo se van a empezar a levantar personas con mensajes impuros en sus labios. Y nosotros, aquellos que ya no fuimos purificados con fuego, sino con la sangre preciosa del Salvador, hemos sido enviados con el mismo mensaje que el profeta Isaías. La diferencia está no en el mandamiento, porque así como él tuvo una comisión, nosotros también tenemos una y una mayor. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y Marcos capítulo 15. Es ese quién irá por nosotros, pero para el día de hoy, para nosotros. Al ver aquella imagen, Isaías tuvo que enfrentarse a su propia insuficiencia. Isaías capítulo 6, versículo 8, vemos cómo él responde y se da cuenta del privilegio y de la obligación que tiene ante el privilegio. Porque dice, si a mí se me reveló esto, si yo tuve el privilegio de en medio de todo el pueblo, ¿cómo habría yo de callarlo? Por lo tanto responde, heme aquí, envíame a mí. Y es que ese es el corazón de toda movilización cristiana. Diga conmigo, heme aquí, envíame a mí. Los avivamientos, los mayores tiempos de milagros y de avance de la iglesia no se dan meramente porque hay milagros creativos de sanidades, milagros creativos de dones espirituales, de profecía, de ciencia, de conocimiento, de lenguas, de alabanza, brotes por aquí en un lugar y brotes por allá en otro lugar donde se juntan las personas a adorar al Señor. No, se da por corazones dispuestos. Jesús no empezó con multitudes, empezó con personas como nosotros, pescadores, trabajadores del sistema de gobierno y hasta paramilitares, no teólogos ni figuras públicas famosas. Él los eligió porque estaba buscando gente que estuviera dispuesta a ser enseñada. La única calificación que Dios realmente buscó en los corazones fue disponibilidad. Diga conmigo, disponibilidad. Y es que ahí está la clave o el clavo. A veces lo que más cuesta no es que le digan a uno, mire, ¿será que me puede barrer aquí? ¿Sabe qué cuesta? Que le digan, no, así no se barre. ¿Por qué? Porque ¿qué implica eso? A mí no me va a decir cómo se barre. ¿Me entiende? Hay una poca de orgullo que muchas veces puede ser el clavo o la clave entre estar disponible o no. Diga conmigo, disponibilidad. Y tal vez el ejemplo de barrer sea muy sencillo, porque la gran comisión no es una petición, sino que es un mandamiento. Y ahí está la clave o el clavo.
No es la gran sugerencia, es la gran comisión. El plan no era muy complicado, era simple, pero tenía una lógica interna súper poderosa. Si 12 personas bien formadas reproducen lo que vivieron con su Señor, reproducen lo que vivieron con su Salvador, van a tener un impacto incalculable. Y dígame si no es cierto que más de 2000 años después seguimos hablando de esos 12 hombres que pudieron reproducir en otros lo que vivieron con su Señor y su Salvador. La prueba de cualquier obra evangelística no está en cuántos se levantan y deciden yo quiero seguir a Jesús, sino en cuántos de esos que son alcanzados se levantan y dicen yo voy a ir por más que amen a Jesús. Porque podemos tener 1000, 12,000, 15,000 personas que le digan a Jesús yo acepto, pero solo una que diga yo voy. Y ahí está la diferencia. Porque Jesús no nos llamó a ser seguidores. La idea de que la misión de Dios es responsabilidad de los pastores, los misioneros o líderes ordenados no es bíblica. Es un error histórico que empezó allá en el siglo IV, siglo V con la institucionalización de la iglesia. No es bíblico pensar que solo los pastores y los líderes tenemos la harta obligación de predicar y de evangelizar. Es una equivocación crítica. Es un pecado. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Y había pensado en leer solo los versículos 11 y 12 chicos, pero les voy a pedir que vayamos desde el versículo 1. Venimos a la casa del Señor por palabra de Dios, amén. Entonces leamos la palabra. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 12 vamos a leer, ¿ok? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A los pastores y líderes de la iglesia de Éfeso o a todos los de la comunidad de fe de la iglesia de Éfeso? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, porque ¿sabe qué? Él sabía que a veces es un cacho difícil habitar entre hermanos unidos, ¿me entiende? ¿Qué más dice? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz, es decir, listos para ser los guardianes de la comunión entre de los santos, de los hermanos. Lo que oraba Raquel aquí, que estemos nosotros dispuestos para morir a nosotros mismos con tal de guardar la relación en lugar de ganar la disputa. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí está otra vez esa palabra, vocación. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Solo para ser salvos? Les hago esta pregunta. ¿Qué significa vocación en este pasaje? Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y diga conmigo, y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, diga a todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué dice? Dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había
Siguiente. Descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Espéreme. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ojo aquí, versículo 12. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué? Para su vocación. Entonces, eso de que sean los evangelistas los que tienen que ir a convertir, eso no es así. El evangelista no es el que sale a convertir, esa famosa frase, a convertir. Como que él convierte a la gente como que si fueran orugas y los va a pasar a ser mariposas. No, el evangelista capacita. Esa es la palabra que utiliza la Nueva Versión Internacional. ¿Me podés buscar la traducción al lenguaje actual del versículo 12, por favor, para que veamos en nuestras palabras qué significa eso de perfeccionar? ¿Para qué dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver qué significa eso. Diga conmigo, el pastor equipa, el miembro actúa. Porque la movilización es acción. La iglesia primitiva en Jerusalén tenía cerca de 100,000 creyentes, solo con 12 apóstoles, es decir, 12 que capacitaban y 100,000 que movían la cosa. Con esos 100,000 en 2 siglos alcanzaron el mundo. El mandamiento de vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjenme decirles algo, ellos ya cumplieron eso. La pregunta que nos debemos hacer a nosotros, ¿y nosotros? Porque el mundo conocido hasta el momento llegaba desde las orillas de lo que hoy conocemos como India, porque hasta ahí llegó el gran Alejandro Magno, ¿verdad? Y hasta ahí llegó también el Imperio Romano, porque hasta ahí lograron llegar, hasta las costas de lo que hoy es Portugal, antes Siberia. El fin del mundo lo ponían allá en las puertas de Hércules. Todo el mundo creía que de ahí para allá se moría uno. Ese era el mundo conocido. Y estos 12, con esos 100,000, en 2 siglos cumplieron. Sí se puede. La diferencia es la disposición. Nuevamente, vamos a la palabra, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Mire, esta es una de las parábolas más increíbles de la que podemos nosotros aprender quién realmente es Jesús, o toda la extensión de lo que es Cristo, a qué Señor servimos y el poder de nuestro Salvador. Jesús se muestra a la gente en una parábola y hasta el día de hoy todavía no seguimos entendiendo la riqueza de la descripción que Jesús hace de sí mismo en este tramo de la Biblia. Seguimos hablando de que los dones son esas cosas bonitas que Dios le da a uno, ¿verdad? Como por ejemplo el don de lenguas, el Espíritu Santo nos da a uno y tenemos que multiplicarlo, tenemos que ofrecer, o tenemos que ser buenas personas. Los dones, los regalos que Dios dio, no. Nos quedamos con esto si hablamos de esta parábola de esa forma. Esta parábola habla de la venida todopoderosa de un rey que va a venir a pedirnos cuentas de las almas que nos salvamos. Esta es la parábola del llanto
y del crujir de dientes de aquellos que no cumplieron la gran demanda, el gran mandamiento y la gran comisión que el Señor nos dio allá en Mateo capítulo 28. Enfrentémonos con temor y temblor a esta parábola, porque dice que vino el Señor de un territorio y llamó a 3 de sus siervos. 3 de sus siervos en los cuales vio la capacidad de ¿qué? De multiplicar. No les dio talentos por la confianza que tenían ellos, que la tenía. No les dio talentos porque eran sus más cercanos, que eran sus cercanos y le conocían. No, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, porque él conocía la capacidad que tenía cada uno de sus siervos de multiplicar. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a uno dio 1, a cada uno conforme a su ¿qué? La capacidad es esa disposición que nosotros tenemos naturalmente para poder acceder a algo, para poder alcanzar algo, para poder sobreponernos a algo, para poder soportar algo, para poder ir a un lugar o para no ir a un lugar. Esa es la capacidad que él vio. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué dice el versículo 17? Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y el versículo 18 dice, diga conmigo, pero, ojo, porque siempre me gusta decirles, cada vez que ustedes encuentren un pero en la Biblia, cada vez que ustedes tienen que decir uno, ojo, ojo. Porque lo que está a punto de suceder en este momento es un punto de definición que puede marcar no solo la vida de los que están siendo representados en la parábola, sino la nuestra. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Esta es una pregunta que yo les hice a los miembros de mi Agape un día. Mis hermanos, pueden voltear a ver allá la bebita de rosa que está, allá la bebita de rosa. Esa es mi Ana Paula. A ver, dele la vuelta a Ana Paula ahí, hermana. Hola, Beba. Hola, Día. Ella es mi cheerleader hoy. Ella es mi talento. Les hago una pregunta. Si yo les pusiera hoy a mi talento en sus manos, ¿usted la iría a enterrar? Así, honestamente. Obviamente no, ¿verdad? No son malos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no? Haga conmigo. Pues haga conmigo. De plano que no va. Pero le pregunto, ¿por qué no la iría a enterrar viva? ¿Qué valor tiene un bebé para usted como para no irlo a enterrar? La palabra dice que aquel hombre le entregó lo que más valor tenía para él, se los encomendó en sus manos de acuerdo a su capacidad. Y este ingrato viene y lo entierra. Esta traducción se queda corta al referirse a dinero como el talento, porque la palabra que usa en griego para talento es mucho superior a lo que un valor, a lo que nosotros hoy no le damos al valor económico del billullo. Pero el que había recibido 1 se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por eso le digo, a veces pasamos muy enamoradamente lo que dicen estas parábolas y pensamos que es algo sencillo.
Pero cuando la SAT se sienta con nosotros y nos dice, mire, pues vamos a hacer cuentas, uno no va todo fresh, va, y trajo sus papeles, no. ¿Cómo va uno? ¿Sí o no? Uno está tranquilo mientras no le llega a uno la carta, va. La SAT le pide que por favor se presente al juzgado no sé cuándo, a la citación, porque tiene que ir a ¿qué? A rendir cuentas. Piensa que no pagué, o lo que no pagué, más bien dicho, ¿va? La SAT es una cosa, pero ¿y si viene el Señor Todopoderoso, Dios de todo el universo, y se sienta con nosotros y nos dice, bueno, pues hagamos cuentas? Porque así va a venir en el gran día. En la parucía el Señor ya no va a regresar como el maestro, ya no va a regresar como el pastor, sino va a regresar como ese que vio Isaías en el trono, el Adonai Todopoderoso. Ay, Juan lo ve montado en un caballo, el jinete del caballo blanco con la espada desenvainada. Es como que la SAT llegara y a la par de ellos un oficial con pistola. Usted no se va a poner al brinco, ¿eh? Y dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos y arregló cuentas con ellos. Mire la seriedad del caso. Versículo 21. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Pero podríamos regresar al 19, perdón. Ok. Versículo 20 desde el inicio entonces. Dice, diciendo, Señor, versículo siguiente, la parte siguiente. 5 talentos me entregaste, diga conmigo, aquí tienes. ¿Cuánto le devolvió? Le devolvió exactamente lo que le dio. Ni uno menos, ni uno más. Y luego, siguiente parte. ¿Qué dice? He ganado. ¿Quién lo ganó? ¿El Señor o el siervo? He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, le duplicó el valor, le multiplicó lo que él le había dado. Vamos con el siguiente, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y lo mismo hace con el número 2. Viene, le dice, aquí están los 2 talentos que me diste, aquí están tal y cual me los diste, y encima de eso, Señor, aparte que yo te entrego lo que me diste, he ganado, diga conmigo, he ganado. Dice, otros 2 talentos sobre ellos. Y le dice el Señor, bien. No le dice excelente, al igual que el otro, sobresale, qué increíble. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya sabía de que eran capaces, ¿sí o no? Entonces, ¿qué alcanzaron ellos? Sino las expectativas que ya debían, los KPIs que les había puesto. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Esta parte difícil. Pero, diga conmigo, pero, entonces ojo. Llegando también aquel que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Paremos un ratito ahí. Señor, yo te conozco. Es como aquel que llega con uno y le dice, es que fíjese que ya uno sabe, ¿verdad? Mira, hay tal cosa, es que fíjate que, ya cuando le dicen a uno, es que fíjese que, ya uno sabe qué va después, ¿verdad? ¿Qué va? Una excusa, una qué, una justificación, una mentira o hasta un insulto.
Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuvo miedo a que el Señor era ¿qué? Duro, que sembraba donde no cosechaba, donde cosechaba donde no sembraba. ¿Y qué más? Recogía donde no esparcía. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Le devolvió cuánto? ¿Cuánto le había dado el Señor? ¿Le robó? ¿Le quedó mal? Sí. ¿Por qué? Porque Él no se lo dio para que le cuidara el talento. ¿Qué capacidad vio el Señor en su siervo? Dijimos que era la capacidad de multiplicar. Entonces la falta no fue haber sido enterrarlo ni cuidarlo, porque al Señor le sobran talentos. Uno que lo hubiera perdido malgastado. Pero ¿qué dice? Aquí está lo que es tuyo. Como quien dice, ahí está, ya cumplí. Versículo 26 o el siguiente. Respondiendo su Señor le dijo, no le dijo el Señor, yo no soy malo, le dijo, yo no soy duro, le dijo, como así como yo no soy enojado, le dijo. Jesús no, el Señor no se justificó. ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Y regresemos un cachito, muchacha. Gracias. Esa palabra ahí, mire, porque al que sabe, doble responsabilidad se le es demandada, dice la palabra de Dios. Ahora que ustedes ya conocen la verdad, doble responsabilidad tienen, dice el apóstol. Diga conmigo, sabía. Me dijo, pero si vos sabías que no había que tocar el sartén, te había dicho o no que no tocaras el sartén. Sabías, ahora sí mucha, que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Permítame leer. ¿A qué no hizo referencia? ¿Qué tres cosas le dijo el ciego que conocía? Que él era un señor duro, y luego que recogía donde no sembraba y donde no esparcía. ¿Qué fue la única cosa que no está escrita ahí en la contestación del maestro? Entonces, ¿el siervo conocía al Señor, sí o no? No. Regresemos a la parte donde le decía, Señor, te conocía. Regresemos, uno más. Así está. ¿Qué dijo el siervo? Señor, te conocía. Ahora sí, el siguiente versículo. Que eres un hombre que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Ahora regresemos a la parte donde contesta el Señor. Es importante que nos detengamos y hagamos hincapié y que entendamos la naturaleza, porque dice el Señor, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, porque si algo no es el Señor, es duro. ¿Saben qué es Jesús? ¿Saben qué es nuestro Señor? Justo. A los injustos les parece dura la condena y la pena por un delito. A los justos les parece agradable la pena y la condena de un delito de aquel que fue injusto, ¿sí o no? Los que son justos y ven que la justicia se establece y el que es injusto paga los delitos que cometió, cómo se alegran los justos cuando miran justicia hecha, ¿sí o no? Pero los injustos, cuando les caen las penas y son enviados a pagar aquello que cometieron, ¿qué sienten? Dolor.
Entonces, si algo no es nuestro Señor, es duro. Lo que sí es justo. Y lo que tenemos que empezar a pensar nosotros es de qué lado vamos a estar cuando Él venga a pedir cuentas. Y finalmente, versículo siguiente, porfa, jóvenes. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los que sí saben hacer, a los que no tienen miedo. Versículo siguiente. Cuando hubiera venido yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses multiplicado. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene será dado. Al que tiene será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, ¿qué dice ahí? Echadle. No está hablando de los que no estaban en el redil, de los que no están en la comuna, de los que están hablando de quiénes, de los siervos. Echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será ¿qué? R.C. Sproul tiene una imagen bien bonita. Bueno, bonita tal vez no, pero una imagen increíble. Y dice en las palabras de este teólogo: si yo muero y voy al infierno, apartado de la gloria de mi Señor a causa de no haber cumplido con lo que tuve que cumplir, yo estoy seguro que sería del primer grupo y no del segundo grupo. Porque en las tinieblas, en el infierno, solo van a haber dos tipos de personas: los que lloran y los que crujen dientes. Los que lloran son aquellos, dice Sproul, que están diciendo: Señor mío, yo sabía y no lo hice. Yo sabía que había un Dios, yo sabía que existías y decidí no creer en ti y apartarme y vivir alejado. Y van a llorar eternamente su tristeza y su desilusión de no haber sido de los que eligieron estar con el Señor. Y el segundo grupo van a ser los que crujen su diente. ¿Quiénes son los que crujen los dientes? Sino los que están iracundos. ¿Ha visto ustedes esa gente que cuando están muelen los dientes? Y es que el segundo tipo de gente son aquellos que van a estar airados en contra del Señor. ¿Cómo pudiste tú haberme alejado? ¿Quién te cree si yo soy? Y van a pasar una eternidad iracundos en contra de aquel Dios que en su existencia rechazaron y al cual no le cumplieron. Señor, que cuando tú regreses puedas tener misericordia de nosotros. En Mateo capítulo 25 y versículos 14 al 30, el Señor juzgó la inactividad por miedo. La mayoría de los creyentes que se rehúsan a participar activamente no lo hacen por falta de amor a Dios, porque lo aman, sino por miedo a la insuficiencia. Por eso que Isaías, cuando vio a aquel, se sintió pecador, y lo primero que dice de él: ¿cómo puedo ser yo útil si soy un siervo impío de labios, si soy parte de un pueblo que es impío de labios? ¿Cómo podría yo llevar un mensaje de salvación? Este mensaje no es para los que ya lo saben todo, es para los que están dispuestos a santificarse en el camino. Jesús no capacitó a los 12 en un salón durante 3 años antes de enviarlos. Los envió mientras lo formaba. El rey de las naciones creemos firmemente que tenemos una misión.
predicar el evangelio de una forma relevante, impactando nuestra generación. El Instituto CAP ha sido desarrollado para que nosotros podamos cumplir con ese mandamiento que tenemos delante de los ojos de Dios como siervos, que es capacitar a los creyentes, a los hijos de Dios. Todo el sistema Ágape que se inició este año no existe solamente para que un creyente encuentre un lugar bonito donde compartir, un círculo social de amistad. No, nuestros grupos Ágapes no son un círculo social para que sus hijos la pasen bien, para que ustedes la pasen bonito y tengan nuevos amigos. Que la pasamos bien y hacemos nuevos amigos y además comemos rico. Nuestros grupos Ágape son una respuesta al mandato que Dios nos da de ir y hacer discípulos, y así no dejar que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna, y como los primeros dos de la parábola puedan pasar al gozo de su Señor. Es una respuesta concreta a la pregunta: ¿quién irá? Como siempre me gusta terminar cada vez que doy un mensaje, quiero dejarlos con algunas preguntas. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice: ¿cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán si que nadie les predique? ¿O cómo predicarán si no son enviados? ¿En qué eslabón de la cadena de Romanos capítulo 10 y versículos 14 y 15 te ubicas hoy? Si ya sabes que fuiste escogido, entonces sabes que has sido enviado. Ya estás predicando, ya estás compartiendo tu fe, o solo estás aún oyendo porque quieres creértelas todas antes de pensar que tienes la capacidad de compartir siquiera una idea. ¿En qué eslabón de esa cadena estás? Otra pregunta: ¿eres un enviado, un predicador, alguien que no ha oído, o alguien que está bloqueando la cadena? ¿Quién eres? Otra pregunta: ¿qué miedo específico, si lo hay, te ha impedido el paso a involucrarte activamente en la evangelización militante, en el compartir tu fe activamente, en los grupos Ágapes o en el equipo de servicio de la iglesia? Y última pregunta: si Jesús aplicó el principio de concentrarse en unos pocos para alcanzar a muchos, ¿en quién deberías concentrar tu influencia esta semana? Como les dije, mis hermanos, yo estoy emocionado. ¿Sabe por qué? Porque de la movilización de la iglesia solo puede suceder algo, y es que el que estaba perdido se ha encontrado, el que estaba enfermo sea sano, el que había caído sea levantado. La palabra de Dios dice que fuimos llamados para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para dar esperanza a aquellos que están atribulados. Y estoy emocionado porque si nos hacemos a una sola, y en esta próxima temporada le decimos: sí, Señor, heme aquí, yo voy. Y en cada conversación, en cada momento, en cada lugar, no escatimamos esfuerzos ni tiempo para decirle: mira, hermano, está bueno, ya sé que el partido del Madrid estuvo malo, pero ya tenés tu corazón, ya tenés en tu corazón a Cristo.
Mire, señor, la verdad que estuvo buena la conversación, pero eso no me importa. Yo sé que usted necesita del Señor, porque yo estaba como usted. Bueno, mira, ya cerramos el negocio, ya hicimos ya hicimos lo que tenemos que hacer. Me regala 5 minutos. Quiero hablarle de algo que me apasiona. Ah, sí, Nata, pero para vos es fácil porque tenés años haciéndolo. Sí. Pero ¿sabe cuál es la única diferencia entre los que llevan años haciéndolos y años los que no? Disposición. Porque hubiera oído la primera prédica que yo tuve, o la primera vez que le hablé a alguien al Señor, la primera vez que di testimonio a un amigo, que me perdone porque no lo hice bien, pero ¿sabe qué? Me atreví a hacerlo. Y yo estoy seguro que ustedes lo han hecho y que en algunos momentos hubieran dicho, ojalá no hubiera dicho eso, ¿va? Pero por lo menos lo hicieron. Llegó el momento, llegó el tiempo, llegó la hora. Y esta prédica es para que nosotros nos emocionemos, sin perder la alta responsabilidad que tenemos delante de un Señor que viene a pedirnos cuentas. Porque ¿sabe qué? Yo quiero ser de los que el día de la parucía les digan, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y junto conmigo hay un par de amigos que me digan, mano, qué bueno que no nos quedamos afuera. Pastor, qué lindo que buscamos al Señor juntos y no nos perdimos. En este calor rico, en esta tarde que está empezando ya, cerremos esta reunión haciendo una oración juntos. ¿Alguien tiene disposición en su corazón esta mañana para hacerlo? Póngase de pie conmigo. Incline su rostro ahí donde está, sígame en esta oración, haga suyas mis palabras y mientras yo oro, diga al Espíritu Santo, aviva el fuego del don que has puesto en mí. Oremos. Padre Celestial, Espíritu Santo que estás en este lugar, y Señor Jesús que estás en tu trono, tú que sí nos conoces, tú que sí nos ves como somos, hoy Señor, en este lugar, en este momento, en esta hora, recibe este compromiso del corazón. Yo iré, Señor. Lo puede decir en voz alta. Dígale, Señor, yo iré. Dígale conmigo, Jesús, dame la entereza, fortalece mi carácter, agudiza mis sentidos. Agudiza, Señor, mis sentidos, mis pensamientos. Dame sabiduría de palabra. Dame, Señor, Espíritu Santo de Dios, dame ciencia y conocimiento para responder con elocuencia, para responder con mansedumbre ante cualquier pregunta que me hagan. Y si me hace falta, Señor, es porque no te conozco. Muéstrame lo que no conozco de ti para que yo pueda entonces responder. Hazme, Señor, conforme a tu voluntad. Dígale conmigo, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Limpia mis maldades. Purifica mi lengua con fuego si es necesario.
pero que hoy salga de este lugar, Señor, reconociendo la capacidad que has visto en mí. Porque si has visto capacidad en mí, Señor. ¿Y qué capacidad has visto en mí para entregarme lo más precioso que tú tienes, que es la vida de tus hijos? ¿Y quién me va a decir que no, Señor, si tú ya viste capacidad en mí? ¿Y quién me va a decir que no puedo si tú ya me diste la capacidad, ya me viste en la capacidad? Ay, Señor bendito, yo iré y yo diré, yo multiplicaré. Señor, abre las ventanas de los cielos. Finalmente, ahí donde está con sus ojos cerrados. Este ejercicio lo hice yo con las personas del CAP el miércoles pasado. Y yo le voy a pedir que ahí en su mente, a su memoria, traiga los rostros de las personas de las cuales usted no tiene seguridad completa, que si mueren hoy, sus almas se van a salvar. Traiga los rostros a su corazón. Yo no quiero hacer un ejercicio de manipulación. Yo lo que quiero decirles es, Dios ya les dio la capacidad a ustedes hoy de ir y darles el mensaje de salvación a esas personas. Y créanme, van a ser salvas. Y el medio de salvación va a ser el talento que el Señor ya puso en sus corazones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sature sus pensamientos y salgan de este lugar disfrutando de ese talento y esa capacidad, y listos para cumplir con la gran comisión que el Señor nos entregó. Así lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Amén. Dele la gloria al Señor.